Hablemos de Privacidad, un podcast del Centro de Autonomía Digital. Este podcast fue grabado antes de que un tribunal revocara la sentencia de inocencia de nuestro compañero Olavini, quien al momento de esta publicación se encuentra preparando la apelación a esta decisión junto a su equipo de defensa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o la hora que nos estén viendo o escuchando. Nosotros somos CAD y este es Hablemos de Privacidad, un podcast donde hablamos de privacidad y otros temas también importantes. Y otras hierbitas más. Y otras cosas chéveres. Aquí a mi lado se encuentra Sara Zambrano, la directora ejecutiva del CAD. Mi nombre es Marcelo Chiriboga, soy parte del equipo de desarrollo y anfitrión de este podcast. Buenas tardes. Buenas. 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 Hola. 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 ¿Cómo estás? Hola Rosita, hola Rodrigo, bienvenidos al programa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sí, estamos justamente a mi lado derecho. Se encuentra Rosa Bolaños y Rodrigo Iturriza. Por favor, si es que podrían presentarse. Empecemos con Rosa. Listo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al podcast. Como dijo Marcelo, claro, mi nombre es Rosa Bolaños. Yo trabajo en INRED, entonces siguiendo ahí los casos en que podemos ayudar. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches también, como decía Marcelo, Sara, Rosita. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación al programa. Mi nombre es Rodrigo, como decía Marcelo, y actualmente formo parte de la misión de observación en el caso Olavini. El día de hoy tenemos una conversación muy interesante con respecto al tema de persecución de los defensores de derechos. Bueno, hablamos también de derechos humanos en general, pero nos enfocamos sobre todo en el tema de derechos digitales. Antes de empezar, quiero hacerles la invitación a las personas que nos están escuchando de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram y en Twitter, que se llama X, pero Elon Musk realmente no me importa, así que siempre será Twitter para mí. Entonces nos pueden seguir en @somoscad, en YouTube directamente con el nombre de nuestro podcast, en Hablemos de Privacidad, asimismo en Spotify y en Mastodon nos pueden seguir también en somos-cad @infosec.exchange para que nos puedan seguir un poquito más de cerca. Entonces, bueno, hoy día estamos hablando de este tema, vamos a hablar de este tema porque está próximo a cumplirse 5 años desde que iniciara el caso en contra de Olavini, ¿no? Que es uno de los tantos casos paradigmáticos que existen de persecución a defensores de derechos digitales. Entonces, bueno, vamos a ver qué surge de esta conversación el día de hoy, pero créannos que hay bastante material, hay muchísima información. Sí, y más que nada, bueno, sabemos que estas dinámicas de persecución a personas activistas, personas militantes, defensores en general, es algo que ya se viene dando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero debido al avance tecnológico y a las diferentes herramientas que se tienen ahora, este tipo de persecución y el hecho de poder básicamente como estar mucho más atento de las actividades de las personas que están pronunciándose a favor de los derechos, es mucho más fácil de hacer, ¿no? Por parte del Estado, por parte de los aparatos represivos. Em, ¿Cómo ven ustedes más o menos el panorama en ese aspecto dentro del país? Ya, listo. Cualquiera de los dos puede Tú me empezar. haces No, así, no, todos peleándose, no contesto yo. Listo. Bueno, o sea, el panorama lamentablemente está bien complicado porque ahora vemos incluso una suerte de régimen de excepcionalidad. Es decir, cualquier problema social que surge, cualquier situación extraordinaria que supera al Estado o la institucionalidad o que es incluso, digamos, una realidad criminológica mucho más alta, vemos que hay respuestas parche, ¿no? Respuestas parche, por ejemplo, estado de excepción. Respuesta parche. Que ya no es tan excepcional, ¿no? Sí. Respuesta parche, subida de cuestiones económicas. Y vemos un discurso muy impregnado que es, por ejemplo, esto del IVA. Es como, claro, tenemos que poner el hombro para la guerra. ¿Cuál guerra? O sea, técnicamente, o sea, ya haciéndole muy a jocosa la cosa, o sea, creemos que, chuta, la plena sí estamos gobernados por Novita, o sea, no, Claro. no hay a dónde así. Entonces, sí es como complicado que estos problemas parches se resuelvan, se hagan así, o sea, estas soluciones parches se hagan así. Y claro, quien se lleva la consecuencia
son las personas que en realidad dimensionan lo que sucede. Y cuando se dimensiona es, por ejemplo, vemos las cifras. Digamos que Primicia del Comercio, estos medios que son muy hegemónicos, sacan, ¿no?, las estadísticas. Digamos, más de 800 personas han sido detenidas en el marco de la declaratoria de conflicto armado no internacional. Y claro, quienes estamos en la parte del régimen penitenciario, estamos preocupados de esta cuestión, es como, ¿y dónde va a meter tanta gente el Estado? Entonces eso es como muy grave. O sea, Justo, es como, justo, perdona que te interrumpa, Rosita. Leía que hay como 10.000 personas que han sido detenidas en el marco del conflicto. Bueno, de este conflicto, Ajá, ¿no? conflicto. De esta guerra comillas, ¿no? interna. Pero de esos, como solo alrededor de 944 realmente van a ser procesados. Entonces, ¿dónde van a meter tanta gente? E imagínate un parte policial diciendo, yo le encontré a tal persona y le detuve porque tenía un tatuaje y le hice cantar la canción de Rulay. O sea, es durísimo ver un parte así. O sea, y ahora los partes policiales y ahora los falsos positivos, que es lo que lamentablemente también converge con lo de Olavini, es como muy, muy perverso del Estado y ahora es como, o sea, la brutalidad máxima del derecho penal y de las funciones, digamos, más poderosas que tiene el Estado para solucionar problemas. Y eso no es así. Entonces, por ejemplo, hemos visto como organizaciones afro que han trabajado siempre en este tema y, por ejemplo, en Carnaval, a mí me gustó un tuit que salió, por ejemplo, decía, Juanita Francis decía, claro, todos en sus feriados y demás, pero Esmeraldas ha vivido 10 años de abandono del Estado o más. Entonces, eso es como el Estado donde está en estas provincias, el Estado donde está en estas parroquias y nada, vemos que el Estado solo está para estas soluciones parche y luego, claro, los casos que son de economía del crimen, ahí es donde en realidad se ve dónde está el Estado o esta mano invisible del Estado, ¿no? Entonces es bien complejo y quienes nos enfrentamos a estas cosas, lamentablemente ahora salimos tachados de defensores de delincuentes, pero yo hasta ahora no he tenido un usuario delincuente, pero en fin. Entonces, bueno. Ajá. Es la clásica, ¿no? Como, ay, se están defendiendo los derechos humanos de los delincuentes, pero ¿qué pasó con los derechos humanos del resto de la población que está vulnerada? Es como, sí, La bueno. vieja confiable. O si no, este meme. No soy racista, pero Sí, soy racista. Sí. Y el pero al final es Claro. tan delator, ¿no? Ajá. Claro, claro. O Correcto. este meme de ¿qué clase de comunismo es este? Es como, no, así no. Sí. Claro. Hasta ahí llega el nivel de abstracción, Sí, ¿no? Ajá. No, terrible. Y es preocupante porque, bueno, esto es algo, son medidas finalmente que se han llevado haciendo muchísimo tiempo, ¿no? El hecho de crear estados de excepción, Lazo lo hizo no sé cuántas veces justo cuando estaban prontos a manifestarse por todas las reformas que estaban haciendo, todo el tema de los decretos. Esto es algo que se utiliza con bastante frecuencia, ¿no? El hecho de crear conmociones sociales es lo que le denominan como terapia de shock, ¿no? El hecho de crear una conmoción social tan grande que simplemente vamos pasando medidas, obviamente la gran mayoría antipopulares, como por ejemplo el tema del IVA. Claro, se condonan millones de dólares de las grandes empresas, pero nos toca pagar al resto de la población para su pretexto de la lucha contra la delincuencia también, ¿no? Entonces, La guerra. La guerra, además. Porque ahí adquiere más peso y las son medidas. palabras mayores, Sí, por supuesto. sí. Y es algo que no solo se da aquí, ¿no? Se da en todas partes. Ahorita Argentina, por ejemplo. Argentina también aprovechó Milei de hacer el tema de sus reformas a los decretos. Y eso les da pie también para aumentar la represión. Ahorita la represión también en Argentina es brutal, de lo que tengo entendido. Entonces, ¿qué futuro realmente espera? Porque no se pueden alargar con el tema de estado de excepción. Hay un límite hasta cierto punto, ¿no es cierto? No te puedes quedar todo el tiempo en condiciones de guerra, sino ¿qué es lo que va a pasar después? ¿Qué medidas van a tener? Entonces nos deja un poco a la expectativa de que, bueno, ¿y qué va a ser de nosotros después? ¿No? Yo tengo una pregunta. O sea, en medio del contexto actual, ¿se ha conocido acerca de, digamos, un impacto directamente en lo digital o en la gente que se mueve en ámbitos digitales? Porque recordemos que hace un tiempo salió esta figura, o se formalizó más bien, esta figura de la gente digital encubierto, Sí, los ciberpatrullajes, etcétera. ¿Qué se ha sabido al respecto? Porque me imagino que eso hoy por hoy debe estarse explotando un montón y debe ser una herramienta más que se está utilizando para perseguir. Y, o sea, entre
perseguir el crimen organizado y perseguir a defensores de derechos o yo que sé, a detractores políticos, etcétera. Bueno, ¿hay algún Ejemplo, ejemplos que ya se hayan presentado? verás, justo el tema de cómo está ya la ley en vigencia, es esta ley que entró como en bloque en materia de Ujú. seguridad. Ahora es muy, digamos, perversamente coincidente que el presidente haya derogado el código de ética de la función legislativa, ¿no? Y más en un tiempo de excepcionalidad. Entonces, toda información que tú requieras, todo acceso a datos que tú requieras también de cuestiones que necesites saber, no van a pasar, o sea, no te la van a dar. Entonces, eso es por un lado bien preocupante. Y estas figuras que están en el COIP no es que no han sido utilizadas, y han sido utilizadas. Otra cosa es que la ciudadanía vive tranquila sin saber. Ajá, entonces eso sí ha sido, por ejemplo, Nando Bastias, que es del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil. Por ejemplo, él reportó que su cuenta había sido atacada. Hace un tiempo también cuando estábamos en la crisis penitenciaria y todas las masacres, bueno, seguimos todavía en crisis penitenciaria y todas las masacres, igual el sitio del CDH Guayaquil igual había sufrido algunos ataques. Creo que Indómitas también Sí, ajá. anunció o denunció un Ujú. ataque ayer. Nosotros mismos en el paro también, pero bueno, nada, los panos de la libra que viene el sponsor. Ajá, entonces, ajá, ellos como también están muy atentos, pero sí, o sea, como digo, la tranquilidad de la ciudadanía es que no les pasa a ellos, pero en cambio a nosotros estamos como en vilo de, ¿será que tengo pinchado mi teléfono? ¿Será que tengo pinchado mi compu? O cosas así. Entonces es como bien jodido eso, es como... Claro, está ahí la figura, pero ahora como estamos en este conflicto armado no internacional, se desdibujan estas líneas porque, claro, es lo popular, no se sabe si es merengue o no es merengue. Entonces, estas líneas legales también se desdibujan porque estamos en excepcionalidad. Y acá retomando un poco esto que decías, Rosita, y algo que preguntaba Marcelo hace un rato, de que no podemos estar, legalmente no podemos estar en excepción más de cierta cantidad de días. Pero a mí me parece que la declaratoria de conflicto armado no internacional, que se resume como CANI o conflicto armado Mm, interno, nos pone en situación de excepcionalidad como norma. Entonces no van a requerir en algún punto, digo esto en términos más políticos antes que jurídicos, porque digamos, un estado de excepción es por defecto suspender la ley para defender la ley. Ahora, ¿cómo mm, se defiende la ley sin la ley? No se le puede preguntar eso a una democracia, ¿no es cierto? Para mm, empezar. Pero, retomando esta idea de la declaratoria de un conflicto armado supone que uno está en guerra y en una guerra todo vale o todo valdría. Pero además esta declaratoria no solamente, digamos, busca un resguardo jurídico y un resguardo político, sino lograr la legitimidad de la ciudadanía. Nosotros sabemos que hay algunos elementos que escalan en impunidad en la medida en que gocen de una mayoría social. Y la mayoría social está dada para que haya una declaratoria y un ejercicio de guerra directa contra las mafias, entre comillas, denominadas ahora terroristas y beligerantes armados no estatales, ¿no es cierto? Que eso implica darles otro estatus jurídico. Es decir, no se los puede tratar como delincuentes. No lo decimos nosotros, lo dice el Convenio de Ginebra, entre otras estructuras jurídicas a nivel internacional y nacional. Entonces, digamos, en este contexto, me parece que el gobierno nos pone en un entuerto, se pone en un entuerto, pone a la sociedad en un entuerto, ¿no? O sea, como nos pone en un problema, pero para buscar fines muy chiquitos en relación a lo que está haciendo, que son fines puramente electoralistas, que son fines de, digamos, generar un golpe de efecto. Otros fines que son un poco más complicados como esta doctrina del shock, ¿no es cierto? Como sacudir a la sociedad para que la sociedad pueda aceptar casi cualquier cosa y oportunamente que pueda ganar las elecciones de febrero del año que viene, ¿no es cierto? Porque en el centro, y esto es una cosa que hay que entender también, que en el centro de la preocupación ciudadana está la pregunta por la seguridad y la vida, ¿no es cierto? Entonces, claro, la ciudadanía en general reacciona ante esto de manera justa, legítima, intuitiva, incluso intuitiva, ¿no es cierto? Sobre todo intuitiva, y dice, bueno, ya, hagan cualquier cosa, pero a mí me lo resuelven, ¿no? O sea, yo no quiero salir a mi casa con el miedo de que me hagan tal cosa, la otra que ponen la bomba, que ponen el coche bomba, que esto, que el otro. Entonces, en este mar tan revuelto, pescan solamente los que tienen los barcos más grandes, ¿no? Entonces, esta declaratoria de conflicto armado interno esconde detrás muchas cosas o muchas posibilidades.
puede esconder esto mismo, como decía Rosita, bueno, desplegar todo el poder punitivo del Estado y para eso hay que financiarlo. Hay plata para desplegar el poder punitivo del Estado, pero no hay plata para desplegar el poder social del Estado, ¿no? Qué casualidad, por un lado. Pero al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado y prestar mucha atención a cómo se utiliza la narrativa del narcoterrorismo respecto de los actores y sujetos que hacen política en el país, ¿no? Y que lo hacen desde un lugar de contestación, de contrahegemonía, de respuesta, de democratización, etcétera. Porque en la medida en que se criminalice en un sentido de beligerante a organizaciones de derechos humanos, a organizaciones sociales, organizaciones políticas, ahí vamos a estar cruzando una frontera que es el intento de diezmar a las organizaciones y a los espacios y a los actores que aseguran que tengamos un espacio cívico y por tanto la continuidad de la democracia. Entonces me parece que esto hay que alertarlo con toda la fuerza del caso, porque en la medida, vieron como en algún momento decían, primero fueron por los judíos, pero yo no dije nada porque yo no soy judío. Después fueron por los comunistas, pero yo no dije nada. Entonces, cuando vinieron por mí, ya no había nadie que dijera algo por mí. Entonces, es muy importante ahí tener en cuenta, digamos, en un ejercicio de conciencia ciudadana, ¿no? O sea, es como de parar un poco la pelota para tener una referencia más futbolera y entender muy bien cuáles son las implicancias de todo este régimen de guerra que trata de instalar el Estado. Y digo el Estado porque tiene una participación no BOA, pero también una participación de altas esferas, ¿no? Estatales que tienen vinculación con esta declaración de guerra, ¿no? Y es la búsqueda también de chivos expiatorios, ¿no? También para justificar justamente este despliegue del aparataje estatal para poder hacer todas estas cosas. ¿Qué es lo que pasó más o menos con Ola, ¿no? Con Ola fue eso, fue un tema netamente político, un tema netamente politizado. ¿Qué casos similares al de Ola o qué casos paradigmáticos podemos encontrar en la región de lo que ustedes conocen, más o menos? Bueno, en primer lugar, yo podría decirte que el caso de Ola es el más paradigmático de los paradigmáticos. O sea, fue una cosa brutal. Para retomar un poco de qué se trató. En primera instancia salió públicamente una ex ministra, María Paula Romo, ¿sí? A decir que había un ruso en el país que estaba haciendo acciones de No, eran 2 rusos y un colaborador de Wikileaks. Exacto. Exacto. Muchas gracias. O sea, peor. La precisión. ¿No es cierto? Que habían estos rusos y colaboradores de Wikileaks que estaban haciendo acciones de desestabilización al gobierno y que por tanto iban a hacer una investigación penal. Se ha dicho de paso, no existe, me corregirá Rosita, en el Código Penal algo así como un delito de desestabilización al gobierno. ¿No es cierto? Entonces, primero tuvimos una acusación mediática que desplegó toda la acción política que después terminó en la activación del Poder Judicial. Pero, o sea, arrancó con una declaración de una ministra en medios, pero luego los medios también tuvieron un rol súper importante de, o sea, tratar Exacto. de, ¿cómo lo digo? De atacar a la persona, la figura de Ola, más no el supuesto delito que decían que había cometido, ¿no? Reprodujeron con todo la teoría del delito, entre comillas, de el Poder Ejecutivo de aquel entonces, ¿no? O sea, y llegó a tal absurdo que hasta hablaban que si se pinta las uñas de negro, que por qué usa sombrero, que, o sea, llegó a ese nivel de absurdo. O sea, porque Exacto. Al no tener elementos que permitieran decir, sí, este señor cometió tal delito, bueno, hablemos de por qué se pinta las uñas, ¿no? Derecho penal ecuatoriano. Derecho penal de autor. Derecho penal ecuatoriano. Versión Ecuador. Ecuador. Claro, entonces judicialmente después se lo acusó de atacar sistemas informáticos, después se reformuló judicialmente por acceso no consentido a un sistema informático y resulta que finalmente la configuración jurídica del caso que empezó siendo político decía que Olavini, que supuestamente estaba desestabilizando el gobierno de Moreno, en realidad accedió sin permiso a un sistema de la CNT cuando gobernaba Correa. Claro. O sea, lo detienen en el 2019 por un delito sucedido en el 2015. En teoría, un supuesto delito sucedió en 2015, es decir, que en realidad estaba desestabilizando, en teoría, a la persona que parecía que en realidad sí quería desestabilizar. Es decir, había un entuerto tan grande. O sea, como el punto con esto que quiero llegar con esto, que esta construcción de estos chivos expiatorios pueden resultar muy, ¿cómo se llama? En esta búsqueda de un golpe de efecto, pueden ser útiles en el corto plazo, pero como la mentira tiene pata corta, ¿no? Enseguida se desarman. Entonces es muy importante estar muy atentos ahí respecto de qué sucede y qué no respecto de estos chivos expiatorios. Pero ese fue precisamente el caso de él en ese momento,
con tal de buscar algo, una excusa a nivel nacional para justificar una decisión de orden geopolítica en ese momento, que fue sacarle el asilo político a Assange y retirarlo de la embajada ecuatoriana en Londres. No se ha dicho de paso también un adefesio jurídico, me corregirá si no, Rosita, de vulnerar el derecho humanitario internacional en ese punto, ¿no? Claro. Y el tema que tú dices, Marcelo, o sea, cómo se ha visto a nivel de región, esto ya responde a una cuestión macro, digamos. O sea, ya no es solo, digamos, gente sometida al proceso, sino ahora ves toda una comunidad social sometida al escrutinio del Estado. ¿Qué pasó en el paro de 2019? ¿Quiénes eran el enemigo número uno del Estado por sublevarse en el paro? Los indígenas. Y los calificaron de terroristas. Claro, Claro, fue claro. durísimo. Pero es no más, se les cae la palabra de la ajá, boca, no, ¿no? ajá, Sí, claro. no, ajá. Eso por un lado. Clásico. Claro. Sí. Luego viene el paro del 2022. Se, digamos, enraiza más el discurso de claro, es que son terroristas. Ellos son desestabilizadores. Pero incluso ahí se introduce esto de que financiados por el narco y tal. Tales, claro, claro. Y salió, me acuerdo, un artículo en El Comercio y ahí viene otra cuestión más macro de que las organizaciones no saben ni a qué invierten cuando les dan plata a los indígenas. Ahí a nosotros nos querían auditar, ¿verdad? Súper. Pero nada, aquí también va el sponsor. Gracias, equipo de administración del INRED, porque Bien. no se dejó. Entonces, eso. Entonces, sí. O sea, fue bien difícil leer eso porque fue como, no, nosotros lo que hacemos es justo esto, o sea, lo que al Estado no le interesa hacer, reconocer esa plurinacionalidad. Eso no le interesa hacer. Solo les interesa tuitear a los terroristas que bajaron del páramo a quemar Quito. Eso es lo que se ve ahí en Twitter, ¿no? Entonces, ahí ves lo macro, ¿no? O sea, cómo va escalando indígenas, organizaciones de la sociedad civil. Y ahora tienes un gran problema, que es incluso ya criminalizar una región entera o criminalizar ya lo que nosotros en el INRAD venimos trabajando un poco, que es el tema del perfilamiento racial. Es decir, tú representas o estás vinculado o, chuta, regresamos 200 años del derecho penal de nuevo, de decir, claro, es que tú te ves así, te vistes así o tienes tal tono de piel incluso, Culpable. y ya De ley, es entras al sospechoso. sistema. Ajá. Ujú. Entonces es bien complicado eso y ahora, como conversábamos antes de esto, o sea, la mitad de los casos que tenemos son en contra de policías y militares. Con este decreto y esta cultura de poner el hombro para la guerra, imparcialidad por parte de un tribunal no va a haber. Y peor con estas reformas que se están tratando de decir, no, es que se les va a amnistiar también a los policías y militares porque ellos están cumpliendo. Entonces, tienes atada la función judicial muy, muy fuerte y va a ser imposible que luego de que salgamos de este conflicto tengamos reparación, ¿no? Porque ya vamos viendo un poco cómo salen las redes de cómo les detienen, cómo les someten a tratos inhumanos, las familias no tienen comunicación de las personas privadas de libertad, los militares se ubican en zonas gentrificadas de las ciudades, entonces estás como en estos tiempos de las patrullas volantes, casi más o menos. Claro. Entonces, está bien complicado y como digo, ya son cuestiones más macros. O sea, ahora no solo existen individuos sospechosos, sino existen poblaciones sospechosas. Entonces, eso es como muy complicado de digamos, interiorizar, porque, claro, ahora es como una cuestión incluso, como te digo, hasta el tono de piel. Entonces, que el Estado esté actuando así, ya es cuestionable. Suele llamarse fascismo eso. Claro. Sí. Ojo. Ojo. Sí, de vez en cuando Sí, se sí, lo De vez llama en ahí. suele cuando decir. hay que revisar la RAE para ver. No sé, a quién te... pero, Ajá. suele llamarse fascismo. Sí. Sí, y ya que lo mencionaste esto, Rosita, de que ahora se perfila poblaciones completas, o sea, lo voy a trasladar trayendo la conversación de vuelta al tema de Ola. ¿Cómo queda el trabajo de los defensores de derechos digitales a raíz de la persecución contra Ola? Porque, bueno, habrá personas que habrán seguido el caso de quienes nos están escuchando, para quienes no, bueno, ha sido un camino súper tortuoso de ya van a ser 5 años, con un montón de ilegalidades, violaciones al debido proceso. No ha sido fácil estar donde estamos ahora. O sea, Ola fue ratificada su inocencia en enero del 2023. Pero finalmente este caso, si bien ha marcado como que un precedente importante de que se falló a favor de Ola, pero también, o sea, a nosotros nos quedó ese
ese sabor agridulce de que, bueno, acá en Ecuador no se puede trabajar temas de seguridad digital. O sea, ¿cómo tú le das la confianza a alguien que está queriendo incursionar en este medio de que sí, puedes ir, puedes denunciar si encuentras una vulnerabilidad? ¿Existen garantías o no existen garantías en el país para realizar eso? Lamentablemente no, ni siquiera para defensores de derechos humanos como en territorio, en los procesos, en todo lo que tú ves normalmente, peor en el ámbito digital. O sea, nosotros entender al punto ciudadanía digital y derechos digitales es hablarle en chino al gobierno. Ajá, entonces es hablarle en chino al gobierno y el rato en que se intenta regular, tienes esta suerte de panóptico de la función ejecutiva. O sea, siempre ha existido la inteligencia centralizada de tales personas o la policía judicial o el mismo SNAI, por ejemplo. Entonces, eso siempre va a pasar, pero que alguien más, como independientemente aparte lo haga, no es posible. Sería avanzar muchísimo aparte. Y otra, tal vez Rodri le puede explicar mejor, despegarnos un poco del tema de la intromisión de la Embajada de Estados Unidos. O sea, pasó esto del conflicto armado y quienes salieron a redes primero, o sea, la Embajada de Estados Unidos. Entonces, si nos desprendemos de ese lado, podemos empezar a tener una cuestión de autonomía, de ver cómo está el tema de activismo digital y tales, pero mientras se siga sacando en los medios que a tal organización le van a allanar, que a tal organización le van a ver sus cuentas, que tal organización no sabe con qué financistas está hablando o que tales financistas no saben que están metiendo plata. Es como muy denso todavía entender ciudadanía digital todavía. Y aquí es donde viene su valentía, ¿no? O sea, cada vez como va iniciando esta cuestión y también la libre igual en temas de esto de privacidad y demás y de cómo nos blindamos con las otras organizaciones. Pero la cuestión digital aún es muy poco explorada y muy poco explorada por este temor. Claro, si alguien se atreve a hacer, va a ser como, no, es que tú sabes dónde está mi falla y si tú sabes dónde está mi falla es porque eres delincuente. Sí, Exacto. y formas parte del problema, ¿no? Claro. Al respecto de esta pregunta que tenía Sara, efectivamente no hay condiciones en Ecuador, no hay condiciones en buena parte del planeta, ¿no? Para hacer este tipo de accionar. De hecho, ya desde 2019, en el marco del Foro de Gobernanza de Internet, que es un espacio que auspicia la Organización de las Naciones Unidas, 38 organizaciones hicieron una declaración que se llamó Declaración para la Protección de los Defensores de Derechos Digitales. Estamos hablando hace más de 4 años, casi 5, en el que sale esta declaración y dicen, vean, estamos viendo una tendencia creciente de persecución a este tipo de defensores y lo estamos viendo porque tienen la capacidad de identificar vulnerabilidades y reportarlas. Entonces, las personas que están siendo reportadas o las agencias, instituciones y demás que están siendo reportadas que tienen vulnerabilidades están sobreactuándose, básicamente dice. Están reaccionando en contra de quienes les están diciendo, oye, cuidado que no le pusiste llave a la cerradura, ¿no es cierto? Por decir una cosa. ¿Por qué me estás alertando? Claro, una cosa analógica. Entonces, es muy interesante esta primer declaración que firmaron organizaciones globales, regionales, nacionales, etcétera. Porque dicen, entre otras cosas, para asegurar el espacio democrático en este contexto de virtualización de la vida, tenemos que asegurar la vigencia de los derechos humanos en Internet. Y para eso necesitamos que las personas que están en condiciones de hacer propuestas, desarrollos y conozcan del tema, puedan desarrollar sus actividades y sus herramientas sin miedo a ser perseguidas. E incluso en esta declaración se pide que los estados reconozcan la labor de estos expertos y que los reconozcan como defensores de derechos humanos. Cito este elemento, esta declaración, porque es la primera con esta contundencia, ¿no? En donde identifica este problema de creciente persecución y dice, paremos un poco y en este marco queremos decir esto, ¿no? Para empezar a construir este camino justamente que preguntaba Sara, que es, bueno, ¿cómo hacemos para construir un camino en el que los defensores digitales, para decirlo rápidamente, puedan hacer su trabajo de manera segura? Entonces, claro, cuando uno empieza a ver los casos, hay varios casos, ¿no es cierto? Como a nivel internacional, esta declaración nombraba unos 5 en ese momento como los más importantes,
Vale aclarar que no todos son, digamos, no todos son equiparables en muchos sentidos, no son equiparables en términos del tipo penal, no son equiparables en términos de si la persecución la inicia el Estado o un medio de comunicación o un partido o lo que sea. Pero lo que hay en común es siempre una desconfianza respecto de lo que representan, una desconfianza a lo que hacen y enseguida sacar la carta fácil de decir hacker. Entonces, cuando uno saca esa carta fácil y se la tira por la cabeza a alguien más, lo que está tratando es generar una estigmatización que en términos jurídicos, también me corregirá Rosita si no, se llama derecho penal de autor. Sí. Es decir, yo te Ujú. juzgo en función de lo que sos y representás. Entonces, si para mí representas un riesgo, yo te juzgo por eso. No importa si hubo o no un delito. No, yo te juzgo porque, en este caso, a Ola, porque extranjero que pagaba tanto de Tema de internet, esa que estigmatización, viajaba tanto entonces, y que es súper raro porque es un vikingo, ¿no claro, es cierto? claro. Y se Ajá. pinta las uñas de Y se negro. pinta las Exacto, uñas. porque Claro que además sí. es súper alto, Y así usa que hoodies, vikingo sí claro. parece. Pero más allá de eso, y de esto hay casos, digamos, en la región hay, por lo menos en Argentina estaba, porque ya se resolvió el caso de Javier Esmaldone, que estaba haciendo como un testeo de vulnerabilidades del sistema electoral que el gobierno de Macri en su momento quería instalar en la Argentina y decía, y en una declaración en el marco del Senado de la Nación demostró cómo el sistema podía ser vulnerado. Entonces lo procesaron por hacer esa demostración, básicamente. Entonces ahí, bueno, muchas organizaciones, entre ellas Vía Libre, Access Now, salieron en su resguardo y finalmente, bueno, Esmaldone ya no es más perseguido, pero quedó ahí con la beta, ¿no? Y desplegaron todo un aparato de inteligencia y de persecución alrededor de él, porque justamente estaba diciendo, el sistema que ustedes quieren implementar es vulnerable. Entonces yo tengo que reportar esto. Y lo reportó en el marco del ¿cómo se llama? El Senado de la Nación. En Colombia también hace poco estuvo el caso de Juliana Peña, que fue auspiciada en este caso por Carisma. También en buena hora también terminó sin mayor problema. Y en México el caso de Chris Baikery, creo que, perdón si lo pronuncié mal. Y digamos, todas estas cosas, todos estos casos dan cuenta como de esta desconexión entre el Estado y las nuevas tendencias globales, ¿no es cierto? Y lo Sí. que estos defensores están en condiciones de hacer. Sí, solo quería agregar que los casos que mencionó Rodrigo son parte de un informe que realizó la Clínica de Ciberderechos de Harvard en conjunto con Access Now. También el CAT tuvo la oportunidad de participar y aportar con información referente al caso de Ola. Correcto, Ujú. Ajá. exactamente. Sí. Claro, y lo último que menciona Rodrigo en el tema de cómo están estos programas o cómo están estas nuevas formas de ejercer derechos digitales, a lo que pasa en el Ecuador es un tema de que con estas reformas que entraron en materia de seguridad, ahora en cambio se plantea una contra batalla, digamos, con quienes tienen software libre, estas apps de privacidad y así, pero ahora se trata de un tema de, claro, esta cibervigilancia, esta gente infiltrado informático, cuánta ética tiene con estos softwares libres o con softwares que no son libres, pero que tienen otra finalidad. Ahí sí va el tema de otra finalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasaba, por ejemplo, post 11 de septiembre en Estados Unidos, que se empezaron a desarrollar estos programas Pegasus y todo ese tema, que como al Ecuador le encanta estar con la embajada de Estados Unidos, capaz y lo... De la y- manito. Ajá, Sí. le Y de encanta. Israel también. Y de Ajá, Israel, le bueno, encanta estar con los a los Estados yanquis. Unidos. El combo completo. El combo completo, exacto. Entonces, como le encanta ese tema, su amistad, capaz y pueda desaprender lo que no debe, o no, más bien aprender lo que debe desaprender. Entonces, eso es bastante complicado. Y claro, los tratados, los convenios pueden estar en su auge, pero mucho está a merced geopolítica de quienes tengan la batuta más presionante, digamos. Entonces, es complicado. Y es horrible porque además son procesos larguísimos, ¿no? Son procesos desgastantes, procesos largos, deshumanizantes. Claro, simplemente como claro, tienes la narrativa y toda la vaina, pero hay una vida que está ahí sufriendo Sí. justamente por este jueguito de quién tiene la culpa y quién no. Entonces, ¿qué es lo que le ha pasado a Aula? Debe haber sido un proceso extremadamente traumático De para él y hecho, que sigue siendo traumático, ¿no? sí, de hecho un colega de Access Now, Gaspar Pisanu, que es de Access Now, está en Argentina, siempre nos dice que el proceso es el castigo, que el proceso es la pena. Exacto. ¿No? O sea, es como tenerlo en el marco del proceso para hacer todo lo que se tenga que hacer en términos de, no necesariamente o no solo la cárcel, que Ola sí estuvo en la cárcel, sino Ujú. todo el poder mediático sobre vos, todo el poder del Estado, toda la cuestión de la persecución, lo que dicen, tu reputación, como, o sea, es como
básicamente iniciar un proceso que después se va a declarar ilegal e ilegítimo, pero que ya surtió el efecto que querían, que era perseguir, torturar por otros medios y demás elementos. Sí, aquí vale la pena recordar que a pesar de que Ola fue ratificada su inocencia, él continúa con sus medidas cautelares. O sea, él no puede salir del país, él no, o sea, tiene sus cuentas congeladas, o sea, él necesita ayuda para comprar cosas tan básicas como ir al supermercado a comprarse un tomate. O sea, porque él no puede manejar sus propios recursos. Del mismo modo, Ola tiene que continuar presentándose todos los viernes frente a Fiscalía porque los jueces se han lavado las manos de, bueno, a pesar de que me solicitaron que se levanten las medidas, pues eso no se va a resolver en este momento. Se resolverá en el momento procesal oportuno, pero mientras tanto, la persona que ya fue declarada inocente sigue afrontando estas penas, como dice Gaspar, o sea, el proceso es el castigo. O sea, pueda que ya no esté en la cárcel y eso es algo que definitivamente o sea, es bueno, ¿no? Recordemos que Ola estuvo en la cárcel justo cuando estalló la crisis carcelaria. Sí. Y, o sea, el hecho de que pueda ya pelear por o sea, porque se ratifique su inocencia, propiamente dicho, lo puede hacer desde afuera de la cárcel, es un consuelo para nosotros, pero, o sea, no es que únicamente hemos tenido que enfrentarnos a esto en los tribunales, sino que han sucedido un montón de cosas súper raras alrededor del proceso y que continúan sucediendo. Por ejemplo, la vigilancia extrajudicial por parte de agencias de inteligencia del Estado que se lavan las manos y nadie se responsabiliza, a pesar de que en un habeas data medio nos confirmaron como que, bueno, sí les vigilamos, pero no les podemos decir por qué o quién dio la orden. O sea, o por ser protegidos, algo así, ¿no? Claro. Sí, o por sea, su propio bien. Claro. Por ejemplo, está eso, el robo, entre comillas, que sufrió la oficina del CAD, el allanamiento al CAD, el allanamiento a peritos que participaron en el proceso. O sea, ha sido un hostigamiento sistemático que empezó en el 2019 y no ha cesado. Entonces, muchas veces con Ola nos preguntamos cuántos recursos del Estado se están poniendo al servicio de perseguir a una persona. Incluso, O sea, incluso a miembros de la misión de observación en su momento, una de ellas, no voy a decir el nombre justamente para precautelar, pero en el marco de un viaje internacional, la separaron y le revisaron lo que llevaba en las mochilas, ¿no es cierto? O sea, es como Sí. sus maletas. incluso Bueno. al equipo del CAD, cuando hemos asistido a eventos internacionales, es como que a revisar las maletas, a hacer preguntas extrañas en el aeropuerto. O sea, es un hostigamiento que no cesa. Y, o sea, eso nos hace a nosotros preguntarnos, bueno, ¿realmente cuál es el interés detrás del caso? O sea, ¿realmente es lo que dijeron que supuestamente hizo en el 2015? ¿Ola es un chivo expiatorio? ¿Ola está sirviendo para algún otro proceso del cual no tenemos conocimiento? Y eso es algo que a nosotros nos preocupa un montón porque a lo largo de todo el proceso nos hemos preparado, hemos peleado, pero frente a un montón de supuestos. O sea, si bien hay ciertas certezas como que, bueno, se le acusa de digamos, se le acusó de este cargo, tal tipo penal, etcétera, son así como que medianamente las certezas. Pero ¿por qué? ¿Por qué se originó todo esto? ¿Quién está detrás? O sea, solo podemos especular. Y en base a eso es que hemos trabajado a lo largo de estos casi 5 años, pero siempre nos queda digamos, ese pensamiento de que qué hay realmente detrás. Porque que el Estado se haya empecinado de tal forma con una sola persona por tanto tiempo y que no esté dispuesto a aflojar, sí nos hace sospechar de que, bueno, ¿a quién está sirviendo este caso, no? Claro. Sí. Y mencionaba la misión de observación. ¿Cómo se conformó esta misión de observación? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, básicamente, a ver, esta misión se compone de 19 organizaciones nacionales, regionales y globales, y cuando irrumpe el caso de Ola ya tenía un reconocimiento extendidísimo, digamos, en su ámbito de trabajo y tenía el reconocimiento de muchísimas organizaciones, sobre todo a nivel internacional. Entonces, claro, llega un momento que viene un Estado y dice, como usted es culpable de desestabilización, y todos se dan vuelta y dicen, ¿quién? Él. ¿No es cierto? Entonces, ahí, claro, surge todo un interés por decir, a ver, un primer interés por decir, tenemos que ver qué está sucediendo, ¿no es cierto? Y empieza una cierta cantidad de reacciones más o menos individuales respecto a lo que estaba pasando con Ola. Y cuando este caso empieza a seguir y empieza a mostrar como acá hay un interés, acá hay toda una articulación de agencias del Estado, acá está conectado con, poco a poco estas organizaciones van confluyendo. Y la idea era, bueno, ¿cómo hacemos para consolidar un espacio común desde el cual articular todos los esfuerzos, primero de solidaridad con la persona, pero sobre todo con las causas que están detrás de este caso? Yo ahí te voy a cortar un ratito, Rodrigo. Sí. O sea, prácticamente Rodrigo entró a salvarme la vida a mí también un poco, porque cuando sucedió el caso,
yo empecé a recibir un montón de llamadas y mensajes de apoyo de un montón de gente que yo ni conocía. Era como que, auxilio, la paranoia, ¿quién es esta persona? ¿Por qué me dice que le quiere ayudar a Ola? Porque yo no conocía a las personas, a las organizaciones, y de repente fue como que, a ver, hay un montón de gente que quiere apoyar en el caso y que quiere ayudar, pero yo estaba hasta acá con abogados, viendo que Ola tuviera comida en la cárcel, o sea, a ese nivel, ¿no? Y de repente fue como que, mira, hay un chico llamado Rodrigo que te puede ayudar a organizar las cosas y... Así tipo los simuladores. Hay gente que se encarga de esto. Claro. Sí, y fue una ayuda enorme y finalmente me ayudó a canalizar todas esas muestras de apoyo que estaban llegando, pero así en masa en ese momento y fue un salvavidas, la verdad. Ajá. Gracias por el comentario. Gracias, Rodrigo. Entonces, claro, en Queremos, ese marco fue como, bueno, además de las expresiones de solidaridad con la persona, había que consolidar algo que diera cuenta de la importancia de respaldar las causas detrás del caso. Y ahí es cuando se termina de consolidar esta misión de observación, ¿no? Nosotros sabemos que en lo que tiene que ver con defensas de derechos, procesos de incidencia, procesos de reclamación y demás, hay distintas formas de organizar el esfuerzo de sociedad civil. Hay comités de solidaridad, hay comités a secas, hay organizaciones, en fin, ¿no? Entonces, viendo la característica de las organizaciones, porque además había mucha diferencia temática respecto de las organizaciones que estaban interesadas y eran como les decía, globales, regionales y nacionales. Entonces, ¿qué forma podemos darle? Y ahí surge la idea de constituirse como misión de observación permanente, ¿no es cierto? Es decir, como organizaciones que están articuladas frente a seguimiento de observación de este caso y dar las alertas respectivas en por lo menos tres dimensiones. La primera es cómo está Ole y sus derechos, la segunda es debido proceso y cómo sigue adelante el caso, y la tercera es todo lo que tenga que ver con la cuestión técnica y derechos digitales que están en juego. Entonces, claro, viendo esas tres dimensiones, la misión de observación se dedicó a atender estas tres dimensiones del caso, porque es un caso súper complejo en este punto, y al mismo tiempo tratar de generar toda una estrategia de incidencia y de acción para concientizar al público en general, pero sobre todo para tratar de incidir en actores clave y alertar sobre las implicancias del caso para estas causas. ¿Cuáles causas? Derechos humanos, libertad de expresión, privacidad y seguridad en Internet especialmente. Porque claro, por el tipo de configuración, digamos, incluso de, ¿cómo se llama? De los elementos de convicción. Desde ese momento, las organizaciones rápidamente identificaron un problema respecto de lo que estaba sucediendo y las implicancias que podían tener. Suponte a vos te acusan de algún X delito digital y te dicen, bueno, para probar esto yo voy a decir que tenés un montón de pendrives en tu casa. Libros en inglés. Libros en inglés, computadoras. Suena chiste, pero es anécdota. Tus movimientos migratorios. Esa es una forma de configurar un delito muy problemático. Ya me acordé de algo en el proceso. Las conversaciones de Tinder. No, por sí. ejemplo. Sí. Por ejemplo, o sea, como llegó Puedes hablar un poquito también de eso, como para entrar en contexto, para que vean lo ridículo que es. Sí, como dice Rodri, o sea, los elementos de convicción eran esos, o sea, cuántos flash tenía, cuántas llaves de seguridad tenía. Las reglas del allanamiento te dicen que tú tienes que estar ahí y decirle, sí, puede abrir esto, sí, puede abrir esto. No había nadie. Yo tenían una camioneta abajo. No, yo llegué al allanamiento al día siguiente de la detención y estaban un montón de policías y fue como que buenas, la orden de allanamiento no tenían, pusieron a correr ese rato, luego llegó el fiscal. Por el WhatsApp la orden de allanamiento. No, sí llegó el fiscal, pero después... Ya, WhatsApp. Pero fue como que, a ver, ¿qué pasa aquí? Acá está la orden, pero, o sea, es decir, los policías que estaban haciendo el allanamiento estuvieron ahí sin una debida orden. Claro, entonces eso, y de ahí un elemento de convicción, o sea, de no sé cuál sería la teoría del fiscal, hasta ahora yo no sé, pero... Tal vez él tampoco sepa. Ajá, yo no sé, pero... Vino escrita. No sé. Él ahí con su inteligencia de mostrar las conversaciones de Tinder, de decir, es que aquí estaba planeando la desestabilización. O sea, uno de los miembros del tribunal sí sabía, creo que era lo que era Tinder, porque los otros miembros, o sea, el cambio generacional de los funcionarios, sí, de Centennial, Millennial y todo igual lo demás. Después se lo descargaron. Claro, de ley. Claro, de ley. Hizo match. Obvio. Entonces, el tema de uno de los jueces se dio cuenta y el presidente es como ya de su edad y todo. Y le hace así este otro, le dice así, yo sí sé que Tinder. Ajá, y ya porque estaban con las mascarillas no se veía que sí estaban, pero gozando así de esa prueba.
Porque eso Claro. era prueba, ojo, ya no Claro. era elemento de convicción, era prueba. Y se leyeron las Claro. conversaciones, ¿no? Mm. Y era así tan ridículo como que, hola, ¿cómo estás? Sí, sí, sí. Bien, me gusta Ujú. tu perfil. Eco. Ajá. Ajá. Visto. Perdón, hola, pero... Ajá. Y termina en un visto. Ajá. No, claro, pero entonces, ¿por qué esto es importante más allá como de lo chistoso, de lo ridículo del sí, asunto, sí, que es sí. lo que lo hace chistoso? Es que estaban buscando elementos de convicción para perfilar a alguien, para tratar de perfilar a alguien, que volvemos a caer en esto del derecho penal, de autor, no de los hechos, no de las cosas. Entonces, con esto trataban de generar una imagen de hacker desestabilizador internacional que tenía un montón de cosas tecnológicas en la casa para llevar adelante su trabajo maquiavélico, ahí, pobre Maquiavelo, y que tenía un montón de cosas ahí y que pagaba un montón de internet para poder interferir, como dijo Lenín Moreno, para intervenir en los gobiernos de todo el mundo, literal en una entrevista de CNN, ¿no es cierto? O sea, esto escaló a la más alta magistratura del Exacto. país, ¿no es Sí, cierto? sí. Entonces, Ahí sí hubo el texto, ¿no? claro, De ley. trataban de, con estos elementos de convicción no digitales, además, en el estricto sentido del término, de configurar un perfil. Entonces, claro, esta fue una de las cosas que las organizaciones dijeron, acá tenemos un problema, porque si estamos en un contexto de creciente persecución, si esto pasa así como pasa, va a generar un antecedente para que se replique. Entonces, es fundamental nuestro seguimiento y nuestra denuncia respecto de esto. Otro de los elementos que constituyen, digamos, con fuerza a esta misión de observación es la cuestión de la prueba madre que estaba en el marco de este proceso penal, ¿no es cierto? Digo prueba madre entre comillas, porque no probaba nada. O sea, como llego a la conclusión, pero Ni era madre tampoco. es importante, claro, exacto, ¿no es cierto? Que era una supuesta captura de pantalla de... estaba incluido en el expediente como la impresión de una supuesta captura de pantalla teóricamente extraída del teléfono de Ola una vez que fue traducido del inglés al español. Rompiendo cadena de custodia, ¿no? Ajá, vulnerando la cadena de Mm. custodia en la medida en que... O sea, es como... Primero, un profundo cuestionamiento sobre la legitimidad de la prueba, ¿no es cierto? Ujú. Y segundo, todo un debate técnico sobre si una foto impresa puede ser prueba de un delito digital, que no puede. Era más o Entonces, menos como esto del decreto borrador, esa imagen Sí. de lo que estaba en el expediente. Igualito. Exacto. Otro nivel de ridiculez, de improvisación además, porque uno se da cuenta de las cosas que están sucediendo ahí. Entonces, Y ojo, claro, cabe mencionar que esta supuesta prueba madre primero fue filtrada a los medios por la Correcto. fiscalía. Ay, sí. Y después Sí, nos sí, sí. enteramos, o sea, la defensa se enteró Correcto. mucho tiempo después, bueno, no mucho tiempo, se enteró tiempo después, pero yo lo vi en la televisión. Y Y luego vale- le dije a Lola, oye, ¿qué y onda vale con Viva eso? el aclarar- debido proceso, ¿no? Claro, vale Ah. aclarar en este punto yo, porque siempre es importante hacer memoria activa, el medio que publicó con Sorna, el primer medio que publicó con Sorna, esta fotografía fue 4 Pelagatos, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, digamos, y además con toda una argucia, y me acuerdo que el título decía, hola Vini cae con todo y escaparate, ¿no es cierto? Así como, y además gozándose, porque se notaba que en la nota Claro. estaban gozando, que habían encontrado la crema, no sé qué, y un dorito después sale la misión, primero con un artículo de la IFF diciendo, señores, primero, legitimidad, no sabemos si es. Aún si sea, no prueba nada. Pero si aún probara algo, prueba todo lo contrario. Exacto. Es decir, la imagen terminaba probando, si es que probara algo, que Ola no había accedido a ningún sistema. Y algunas personas técnicas y organizaciones se sumaron a este informe de la IFF diciendo, hey, eso no prueba absolutamente nada. O sea, mucha gente ratificó ese informe y les dijeron prácticamente, vean señores, Exactamente. o sea, y eso no es lo que ustedes están diciendo que Exactamente. Entonces, otros de los elementos paradigmáticos de este caso tenía que ver con cómo se quería probar un delito informático, ¿no es cierto? Y cómo es que se configuraba ese argumento. Y por último estaba la descripción de acceso no consentido. Básicamente la CNT decía, no, es que si usted pasó de manera metafísica, por el cable, es, con influjos. por el cable, por el que va el Ni internet, que ya fuera accedió. Tron, así. Es como que yo les dijera,
Me conecto a la página de la banca del Banco Pichincha y accedí sin consentimiento al banco. Oigan, acá hacemos Le escribí a la gente así para contratar servicios. Oigan, acá mencionamos muchas marcas y esas marcas no nos están Sí, dando patrocinen, nada, ¿no? vean. Ah, sí, bueno, Por buena la favor, Banco aclaración, Pichincha. con las disculpas respectivas. No, pero Danos plata, Banco. al punto de, Danos imagínense, nadie podría, si este caso se sancionaba de esta manera, o sea, se encontraba la culpabilidad, por defecto nadie podría entrar a la página de nadie Nada, más. sí. Nadie podía Mm. conectarse a la página de nadie más. Mm. Porque la cuestión, entonces, ahí todo, en buena hora, el Tribunal de Primera Instancia hace una descripción técnica sobre qué significa acceso no consentido, que eso también fue gracias también a la capacidad de incidencia y concientización de esta misión, ¿no? Que decían, cuidado con lo que van a hacer porque las implicancias son, o sea, con las implicancias, ¿no? Y además cuando decían, ¿no? Las implicancias no son solo para OLA, que aún así son fundamentales, sino que pueden tener implicancias para toda la población en general y además, sabiendo en este contexto de creciente persecución, para todo el resto de casos, ¿no es cierto? De ahí entonces la importancia de esta misión y en qué se centró la misión en estos años. ¿Y qué hubiera pasado sin esa misión? Eso es como la interrogante, ¿no? ¿Dónde estaríamos ¿Dónde ahora? estaríamos ahora si es que no existiese ¿Qué esa decir? misión de observación? Chut, es que verás, desde esta activación que supimos cómo fue la detención en el aeropuerto, luego ya cuando tuvo prisión preventiva, se activó el habeas corpus, y claro, Ola prendiendo el Infocus, o sea, haciendo tics judicial. Ojo. En audiencia preparativa de juicio. Él prendió, sí. Sí, como- ayudándole. Claro, ¿no? ajá, porque Porque- claro, Exacto, claro. la función Claro, judicial... el ajá, único que claro, alcanzaba. el único que Así, acá está el alcanzaba. botón. Y ojo, la función judicial tiene como su departamento de TICs lujosísimo, ¿no? Sí, pero pero- Ola llegó y como... Hola, Ajá. déjenme ayudarles. Ajá, sí, déjenme sí. ayudarles. A Entonces, que me persigan. claro, ajá. Entonces, como desde ahí ver la información, o sea, cuánto tiempo pasó privado de su libertad, cómo se dio toda la noticia, cómo se dio el allanamiento y todo. O sea, ahí se ve pues dónde están los derechos digitales. O sea, solo el hecho de que puedas enviar un mensaje a tales personas y eso resuene y diga, oye, no, es que está pasando algo full denso, hagamos algo, da lugar a que esto debería preocuparnos. O sea, porque yo no quiero llegar a, no sé, al libro de 1984 en que en mi WhatsApp me digan, no puedes comunicarte con esta persona. Ajá, entonces eso, o sea, ahí se ve cómo es la ciudadanía digital, cómo pasas fronteras inmateriales, digamos, para llegar a esto, porque justo lo que dice Rodri, o sea, Ola tiene un reconocimiento de talla mundial y que el Ecuador se ha hecho famoso por esto, es como, ¿qué está pasando aquí en Lo derechos has hecho de digitales? nuevo, Ecuador. Sí. Ajá, claro, es vergüenza No nacional e esperábamos nada y internacional. nos decepcionas Claro, de todas entonces, formas. Así, bueno, claro. pero sí, o sea, ahí se ve, ¿no? Estos primeros, digamos, logros que debe tener el Internet como derecho humano, o sea, ya se habla como derechos de cuarta generación. Y ahí sí viene lo denso, o sea, si es que no hubiera esta misión, sería como... Y también vivir mucho en las sombras de las organizaciones, porque las organizaciones también es muy nuevo hablar de derechos digitales. Entonces, claro, nosotros cuando igual nos contactaste y todo, fue como un tema de, ya, el habeas corpus sí entendemos. Lo ¿Y el otro resto? no entendemos. ¿Qué es eso? Pero vamos a entender. Entonces ya, claro, ahí nos tocó empaparnos de todo. O sea, el equipo de comunicación también, sí, vean, esto es así, la privacidad es así. Nosotros trabajamos con la libre, esto hacemos y por eso estamos seguros, por eso nadie se entra a nuestro sitio. O sea, este sistema 2 nos ve como cuántos ataques tenemos y por eso podemos prevenir y tales. Y nosotros, ya. Claro. Ajá, Y es, ajá. y es Ya. tan fundamental como para Ajá. poner otro ejemplo. Supongan octubre de 2019 o junio de 2022 sin Ujú. redes sociales Ujú, o con internet bloqueado. claro. Que fue Ujú. básicamente lo que pasaba en las Mm. dictaduras del Cono Y Sur. que hubo lugares donde estaba bloqueado el internet. Claro, Sí. correcto, Sí, correcto. sí. Pero como para dimensionar el asunto, en buena medida, y lo llevo históricamente como para tratar como de visualizar. Ujú. Imagínense las dictaduras del Cono Sur con internet. ¿Hubiese pasado lo que pasó con ese nivel de publicidad de la acción del Claro. Estado? Muy probablemente no. Entonces, digamos, O quizás en esta- una menor escala. exacto, ¿no? Entonces, lo que permite Internet, la inmediación de Internet y al mismo es trascender las fronteras físicas, ¿no es Ujú. cierto? Políticas, administrativas, etcétera, es poder escalar en la publicidad de las injusticias, ¿no? Ujú. Entonces, en el momento en que, incluso lo vemos ahora en el estado de guerra, Mm. ¿no es cierto? De guerra, entre comillas,
los abusos de la fuerza militar, de las fuerzas represivas del Estado, grabadas por alguien que tiene un celular que está Claro. más o menos en una esquina y lo logra captar y no se dio cuenta, y después lo sube a las redes y uno ahí dimensiona el problema que está sucediendo, Ujú. ¿no es cierto? Entonces, eso es un ejercicio concreto de ciudadanía digital, porque uno en ese momento está ejerciendo el derecho a la información, está informando a alguien más. Alguien más está informando, está ejerciendo el derecho a la comunicación porque está entrando en contacto con alguien, está ejerciendo el derecho a la libertad de expresión y potencialmente está ejerciendo el derecho a la organización. Es decir, yo veo esto que está sucediendo y le escribo a INRED para decir, reportar y decir cómo me pueden ayudar con esto, y ahí se genera un proceso de articulación organizacional. Entonces, sin eso y sin mantener seguras los medios a partir de los cuales realizamos ese tipo de acciones, la democracia flaquea. Claro. Sí, yo, bueno, en vista de que estamos llegando ya un poco a los minutos finales del programa, quisiera que hablemos de en qué punto está el proceso de Ola en este momento. Bueno, como ya se mencionó antes, la inocencia de Ola fue ratificada por unanimidad en la primera instancia, ¿no? En el juicio que se dio bueno, es un juicio que se llevó a cabo durante mucho tiempo, ¿no? De hecho. Ajá, o sea, este proceso empezó en 2019, apenas en 2023 se ratifica la inocencia de Ola. ¿Pero qué sucedió? La Fiscalía General del Estado decidió apelar esta decisión y estamos ya enfrentándonos a que el día lunes 4 de marzo, bueno, este programa probablemente salga un poquito después, pero el 4 de marzo se va a llevar a cabo esta audiencia de apelación. Y realmente, bueno, para quienes no sean de Ecuador o para quienes no conozcan cómo funciona el sistema judicial ecuatoriano, acá no te enteras sobre la base de qué la Fiscalía va a apelar, sino es hasta el momento mismo de la audiencia. Entonces estamos frente a estas circunstancias en las cuales nos toca jugar con cancha inclinada, un tribunal sumamente cuestionado. Es el mismo tribunal que envió a Ola de vuelta a la cárcel cuando apelamos su prisión preventiva en 2019. Uno de los jueces cuestionado por casos de corrupción y que hoy preside la Corte Nacional casi lo digo mal, la Corte Provincial de Pichincha. Entonces, ¿qué es lo que se espera jugando, digamos, en una cancha con esas condiciones? Claro, o sea, tú mencionas justo los contras que jugamos, pero claro, o sea, igual resuena la pregunta, ¿qué pasaría si esta misión no estuviera conformada? Entonces, justo, para eso en esta cuestión nos hemos articulado mucho más para, generar esta contranarrativa de que la gente entienda lo que está en chino en el proceso, o sea, que es una recusación, porque este juez está siendo cuestionado, porque Metástasis tiene su implicancia, digamos, en este proceso. Para quienes nos escuchen desde afuera del país, Metástasis es un caso enorme de corrupción del en el sistema país. Judicial. Ajá. Entonces, ¿por qué resuena? ¿Por qué se transan compromisos entre las funciones? Entonces, claro, ahí está, digamos, el primer momento de esta misión, de esclarecer todo esto, y luego de esclarecer, decir, oigan, tienen como 19 pares de ojos viéndoles a este tribunal y ustedes tienen que actuar con imparcialidad. Entonces, y imparcialidad no quiere decir que, no sé, le den la razón al abogado de Ola o le den la razón al abogado de fiscalía, ¿no? Sino decir, mire, yo aquí con todo lo que usted me ha venido a reclamar, yo no veo que haya alguna conducta penalmente relevante, que es lo que debe primar. Sino decir, me mantengo en esto o acepto estas cosas, pero motivar muy bien. Porque claro, los jueces están muy, muy al pendiente de lo que sucede. O sea, no es que están en una cajita y nunca se van a enterar de lo que va a pasar. No, para nada. Están muy al pendiente de lo que sucede, cómo están los mecanismos de presión, pero lamentablemente estos mecanismos de presión también nos juegan en contra. Es decir, los medios grandes, ¿qué mensaje llevan o qué mensaje tienen? Y los medios chiquitos, es como, ellos sí están como replicando, pero va a haber un punto en que igual, por ejemplo, en temas de libertad de expresión, uno de los periodistas de GK tuvo que salir del país. Ya no está en ese mecanismo de presión, ¿no es cierto? Entonces, eso es también el riesgo que se corre, pero sin embargo, si se mantiene esta estructura, claro, el proceso tendría eso, que garantizar estas cuestiones básicas de imparcialidad, de debido proceso, incluso de cuestión de congruencia de la sentencia. Porque una cosa es que el tribunal de primer nivel haya dicho esto y otra cosa es que el tribunal de segundo nivel se disparate y diga como abismalmente otra cosa, que eso no puede pasar. Entonces, por eso es eso. Legalmente no puede. Legalmente. En el caso de Ola se han visto cosas que no podían pasar legalmente. Ilegalmente, eso es caso de complexivo.
pero, pero es lo que esperamos. Y claro, o sea, los recursos procesales también están para esto. O sea, por ejemplo, CNT, que es lo que hablamos un poco también. Es se me fue la Corporación Acusación Nacional de Corporación, Telecomunicaciones. Acusación, es acusación particular ahí, es decir, como el afectado, ¿no? Pero ahí vemos que, claro, o sea, ellos metieron un recurso cuando no era de poner el recurso, ahora están como en calidad de víctimas, Sí. entonces es como... Otro meme, la víctima. Exacto, exacto. Entonces es como muy, muy raro esto, pero igual, o sea, si ni siquiera en el proceso de primera instancia pudieron ni siquiera deletrear cómo se escribe Thor, Ay, no. está bien complicado. Que Otra ahorita anécdota, Eso fue lo fantástico. deletrearon Claro, como o sea, THOR, como Marvel el superhéroe. estuvo presente en nuestra Claro. audiencia. Y lo deletreó, ¿no? Sí, Sí, lo lo deletreó. convencidísimo. Convencido. Sí, claro. sí. Entonces, eso es como muy, muy complicado ver cómo está ahora. Pero parece están, como te digo, estos 19 pares, más gente todavía que ahora la misión de observación tiene esta cuestión de que nos den un link y ahí como miren cómo los jueces tienen que hacer las cosas. Y no únicamente la misión, ¿no? Ujú. La audiencia es pública y Claro, cualquier por persona debería supuesto. poder Claro. conectarse Y para ahora verla. la Corte Provincial está como poniendo su agenda de audiencias así para que tú entres a ver y todo. Entonces, es eso, o sea, la Claro. justicia abierta en su forma más pura, digamos. Entonces, eso es lo que se debe asegurar. Y si no, pues los recursos están ahí, la incidencia va a estar ahí y que si es que, por ejemplo, llega a fallar de forma, digamos, claro, yo te condeno, ya sabemos por qué es y sabemos que no tenemos una justicia independiente, que es algo súper grave. Sí. O sea, de mi parte yo puedo decir que solo esperamos que se actúe apegados al derecho y no por presiones políticas. O sea, a lo largo del proceso hemos visto cómo Ola ha sido útil para un sector, para otro sector, se ha dilatado el proceso a conveniencia, hoy lo están tratando de apresurar y realmente vemos que no hay un interés de resolver, ¿no? Apegados a la justicia, no hay independencia, no sabemos para quién trabajan los jueces y sí, yo sé que quizás me estoy arriesgando al decir esto, pero es la verdad, o sea, no hemos podido evidenciar que sea una justicia imparcial, no hemos podido ver que realmente acá se quiere resolver porque, bueno, hay la vida de una persona que está en juego, o sea, poco o nada les ha importado, sino que si es que él es funcional, si es que Ola ha sido funcional en algún momento político, se ha movido el proceso o se lo ha detenido, pero realmente la justicia no ha sido imparcial de ninguna forma. Entonces, en este caso, simplemente esperamos que se ratifique la inocencia de Ola, que se mantenga esa sentencia y que realmente termine ya este proceso. O sea, empezó con mentiras, con acusaciones mediáticas y hoy únicamente pedimos justicia y que, o sea, eso sirva como un referente o como un... referente no es la palabra. Precedente. Ajá, que quede como un precedente para que a futuro no se puedan continuar armando casos de esta manera. O sea, muy probablemente va a seguir pasando, creo que forma parte de la historia del Ecuador. Sí. Y parte de la función del Estado, finalmente, Exacto. también, ¿no? Porque esperar también que las cosas se hagan dentro de las mismas leyes es difícil hasta cierto punto. Ya hemos visto que se violan nomás tranquilamente leyes a conveniencia de grupos de poder o de temas de interés. Poniendo un caso que no tiene nada que ver, pero que tiene mucho que ver, no en el sentido del proceso de Ola, pero en el proceso de no respetar voluntades populares y voluntades ya incluso legales. El tema del Yasuní, o sea, consulta popular, se votó por algo, votaron sí para que se deje de explotar ahí, y al Estado le importa un bledo. Entonces, No voy a respetar la decisión. no voy a respetar la voluntad popular, así que Sí me la hay- suda. Si hay algo que vulnera la seguridad jurídica, que generalmente es un discurso conservador, es eso. Ujú. O sea, cuando uno parte del supuesto que vive en un Estado republicano y democrático, o sea, como el último nivel de consulta es la ciudadanía. Claro. Y si la ciudadanía te dijo no hay, y ganó en buena ley, y ganó ampliamente, y viene un gobierno de turno y te dice, ¿sabe qué? No. O sea, es como, yo la verdad, no, o sea, es como no están dimensionando la profundidad de la crisis que generan en el, digamos, como en la seguridad jurídica del país. Así Y es. ojo, las consultas populares no es que salen de gratis. Esta nueva, Millones. Claro, Cinco o millones. sea, Ajá. Millions. No es más. no, No, creo que pusieron límite, creo que un límite mínimo o máximo de 5 millones, no me acuerdo, pero ujú. Sí. es una Ah. estupidez de plata. Sí. Pero no Ajá. tenemos.
estamos No hay ni con para déficit, ¿no? pagar sueldos del sector público. Eso sí, ajá, pero una consulta Claro. popular, sí. Eso sí. Entonces, ajá. Ahí Brutal. veremos de dónde sacamos. Claro, pero volviendo entonces a la instancia de apelación, como decía Rosita, la misión una vez más va a activar todos sus protocolos, podemos decirlo de alguna manera, su acción, va a anunciar la observación de la audiencia, va a entrar en contacto con el tribunal por los medios específicos para decir que va a observar la audiencia. El lunes se va a desplegar una misión de observación nuevamente para recabar todo lo que se diga y oportunamente se publicará un reporte de observación porque la ciudadanía en general y todos los actores interesados en esto, que otro actor muy interesado en esto es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? La RELE, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, ha hecho un seguimiento muy profundo y muy detallado del caso porque sabe las implicancias que tiene. Entonces la misión va a hacer un reporte de observación en función de su tercera voz en este proceso, delimitando cada una de las irregularidades, nulidades o cuestiones que aparezcan allí para tratar para tratar de cumplir su objetivo, que es asegurar un juicio justo, ¿no? Sí, pero bueno, lo único que nos queda realmente esperar es, bueno, ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Estar un poco expectantes y sobre todo vigilantes ante el proceso, ¿no? Y esa es la parte importante de la misión. Les agradezco mucho por haber venido, por haber Con estado con gusto. nosotros. Todo bien. Bueno, Sarita, Ujú. también te agradezco a ti. Yo siempre Sí, no, estoy a Sara aquí. no. Especial. No, Sara no. Yo trabajo aquí. Sí, Sí. es mi jefe, así que pero Más como- bien, gracias Marcelo por por quedarte. por quedarte. Está bien, me pagan horas extras, así que no pasa nada. No, mentira, no, sí. Bueno. Ministerio de Trabajo. Oye, no. En fin, No sean así. Ve. como más que nada, nosotros queremos decir que estamos apoyando, obviamente, la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos digitales y la no criminalización del conocimiento y que lo que le pasó a Ola que no se vuelva a repetir nunca, nunca más a nadie. Entonces, esperemos que sea favorable todo lo que tenga que pasar. Y muchas gracias por estar con nosotros. Nos veremos en una próxima ocasión. Adiós.